buenas tardes. Mi nombre es Olivia Quintanar Ángeles. El día de hoy te quiero compartir este pequeño video, esta pequeña cápsula en relación al tema de heridas emocionales. Está basado en este libro que es de las 5 heridas que impiden ser uno mismo de Liz Bourbeau. Y bueno, vamos a empezar. Dentro de las heridas emocionales, las más importantes es la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de traición y la herida de injusticia. ¿Sí? ¿Por qué es importante hablar de las heridas emocionales? Porque vemos que se ha observado que mucho de lo que viva un ser humano en las etapas tempranas de su vida, por ejemplo aquí hablando de septenios en relación a creencias, patrones, dentro de los primeros 7 años se considera que ahí se va a quedar ya impregnado todos los patrones, todo lo que uno le dice a los niños, ahí va a quedar impregnado y eso va a verse reflejado en su vida de adulto, en sus características, en su personalidad, en su carácter, en la manera en la que se desenvuelve en la vida, incluso en el desarrollo de ciertas enfermedades y también de sus características físicas, ¿sí? A ese grado llega. Entonces, el hecho de saber identificar la presencia de este tipo de heridas, que hay que decir que todos, sin excepción, nacemos con heridas porque procedemos de personas la mayor parte del tiempo también heridas. Estamos hablando de nuestros progenitores. Ellos también traen sus heridas y muchas de las heridas que llegamos a tener nosotros son reflejo de ellos. Ajá. Entonces, es importante saberlo porque como que para qué queremos estar repitiendo patrones y repitiendo emociones que generan esas heridas. Toda herida que no es reconocida, que no es aceptada, es una herida no sanada. Y entre más tiempo pase la persona sin reconocer y sin aceptar esa herida, más tiempo se va a perpetuar y más se va a expandir, es decir, es como una bola de nieve. Si estaba así chiquita, conforme las experiencias de vida que vaya teniendo esa persona, esta bola de nieve va a ir en aumento, en aumento, en aumento. Y bueno, finalmente aquí lo que se ve afectado es la calidad de vida de esa persona. Enfermedades, situaciones, eventos que van a darle para abajo y van a tener merma en su bienestar, que finalmente es lo que buscamos, bienestar. Entonces, uno de los temas que en lo personal cuando lo conocí me gustó mucho y me impactó, o sea, por toda la información, es el de heridas emocionales. Uno de los mecanismos que usa el miedo para bloquear en defensa, porque la mente piensa que puede morir, es la negación. Entonces, en ciertas situaciones nos negamos a mirarnos, ¿no? Y entonces los vemos enfrente, ¿no? Vemos a papá, vemos a mamá, vemos al que se nos pone enfrente y ahí vemos, pero sin darnos cuenta que muchas de las veces son nuestros reflejos, ¿ok? La herida, hoy en esta ocasión les voy a empezar a hablar por la primera herida, que es la de rechazo. Ya en los siguientes posts iré desarrollando cada una de ellas porque, como ven, es mucha información y también para que no sea tedioso. La herida de rechazo, esta se refiere como una herida muy profunda. Quien la experimenta se siente profundamente rechazado desde su interior y sobre todo siente el rechazo con respecto a su derecho a existir. Esta es la primera herida que se manifiesta, está presente desde muy temprana edad en la vida de las personas que la experimentan, ¿sí? La persona que siente el rechazo lo vivió desde el momento en que fue concebido, ¿sí? Y está presente por eso desde muy temprana edad, es decir, desde que está en el vientre de su mamá. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de una herida de rechazo, de cómo se genera? Por ejemplo, esos bebés que son concebidos sin ser deseados, o cuando se dice que llegaron por accidente, a veces de broma, ¿no? Aunque a lo mejor sí es la realidad, ¿no? Fuiste, llegó por accidente, salí embarazada, y lo dices después como de broma, pero finalmente el comando ahí se queda y entonces ese bebé experimenta rechazo. O bien
Son esos bebés que, por ejemplo, que nacen del sexo contrario al que es esperado, es decir, los progenitores principalmente que decían yo quiero un niño y sale niña, o yo quiero un niño y sale niña y sale niño, ¿no? O bien también puede ser el caso de que si pudo haber sido que digas, no, pues es que mi hijo sí fue deseado, y aparte si era el sexo esperado, o sea, como me dices que tiene rechazo, ¿no? O no coincide. Aquí la situación es que percibe y siente el rechazo al escuchar comentarios. Esto es una vez que ya nacieron, comentarios de tipo descortés, o bien cuando este pequeño es tratado con impaciencia o con ira. Entonces ahí también puede experimentar rechazo. Se puede activar la herida del rechazo. El progenitor le critica por todo lo que hace, es un progenitor que está muy al tanto de los resultados, no de quién es ese niño, no del ser, de su esencia, sino está muy interesado en los resultados que obtiene a través, en sus haceres, en lo que hace el niño, no quién es. Estas personas pues tienden a ser no objetivas, ya que todo lo interpretan bajo el filtro de su herida, y es común que se sienta rechazada, aunque no lo sea realmente, pero ella interpreta con todo y con todos que es rechazada, ¿sí? Este Generalmente esta herida se da con el progenitor del mismo sexo. Es el progenitor del mismo sexo quien la crea, ¿no? Quien da la pauta para que aparezca, quien la activa. Es el primero en contribuir a esta herida. El progenitor del mismo sexo se entiende que su función es enseñarnos a amar, amarnos y darnos amor. Y el progenitor del sexo opuesto, su función es enseñarnos a dejarnos amar y recibir amor. O sea, a través de nuestro progenitor del mismo sexo aprendemos a darnos amor, el amor propio, amarnos. Y nuestro progenitor del sexo opuesto, a través de él aprendemos a recibir amor. Entonces aquí es esperado no aceptarlo y tenerle resentimiento, ¿no? Es esperado, es común que las personas que tienen herida de rechazo sientan rechazo hacia su progenitor del mismo sexo, incluso pueden llegar a sentir profundo resentimiento, incluso hasta llegar al odio, ¿sí? Más sin embargo, esa no aceptación, el hecho de no aceptar eh, esta herida, y aparte no aceptar que realmente están sintiendo esos sentimientos hacia su progenitor, explica las dificultades que la persona rechazada tiene para aceptarse y amarse. Desde el instante en el que un bebé percibe rechazo, genera una manera de protegerse. Es una especie como de armadura. También en este tema de lo que son las heridas emocionales se le llama máscara. En este caso, ¿cuál es el fin de esa máscara? El de proteger, el de con esto siento que no soy visto, con esto siento que me protejo porque tengo cierto miedo a través de esa herida. Entonces, en este caso, en todas las heridas vamos a hablar de un concepto que se llama máscara. En este caso, en la herida de rechazo, la persona que tiene la herida de rechazo, su máscara es llamada la máscara de huida, o bien es el huidizo. El hecho de portar una máscara es igual a que yo no soy yo mismo, o sea, no me reconozco por quien realmente soy, sino estoy siendo alguien más, porque me veo a través de esa herida. Entonces creo algo para evitar ser dañado nuevamente, algo que me evada, ¿no? Que me cubra. Entonces el hecho de portar máscara significa que no estoy siendo yo misma, quien yo soy realmente. La primera reacción que tiene una persona rechazada, o que tiene la herida de rechazo, es la de huir. Se genera precisamente este tipo de personalidad o carácter para evitar el sufrimiento del rechazo. Es común que piensen, prefiero no echar raíces, mejor me voy antes de que me rechace. ¿Sí? Porque echar raíces significa que estoy en riesgo de ser rechazado. Por lo que prefieren no apegarse a las cosas materiales, a las relaciones, ¿sí? No se siente merecedor de afecto.
Un niño que se siente rechazado es común que viva en un mundo imaginario. Sí, son muy prudentes, tienden a aislarse, no hacen ruido, son así como que muy tranquilitos. Sí, se divierten a su manera, o sea, ellos se divierten jugando con ellos solitos, o sea, crean un buen de cosas imaginarias. También, ¿en qué otros niveles nos puede afectar esta herida de rechazo hacia grandes rasgos? Pues esa también a nivel de las finanzas. También obviamente que se ven afectadas, ya que aunque reconoce esta persona, la persona que porta la herida de rechazo, que el dinero es necesario, él no le causa placer alguno. ¿Sí? Entonces desde ahí va a estar rechazando su abundancia, desde ahí va a estar rechazando el dinero. Y bueno, dentro de las características físicas, esta parte es una de las partes más importantes. Ahorita les voy a explicar por qué. El rechazo, la persona que porta la herida de rechazo tiene una fisonomía un tanto peculiar, un tanto característica, en la cual el cuerpo es contraído. ¿Sí? Son esas personas que son muy delgadas, ajá, alargadas, es angosto, lo mismo que está contraído el cuerpo, y al parecer da la apariencia de que es fragmentado. Lo que parece es que quiere desaparecer debido a lo angosto o delgado. Le es fácil pasar desapercibido, no estar presente o pasar o sea que no soy visto, ¿sí? O sea, es un intento de no me ven, no quiero que me vean. Es un cuerpo que no desea ocupar mucho lugar. En casos donde la piel prácticamente está pegada al hueso, traduce una herida muy profunda, muy grande. Eso lo vemos en los casos de anorexia. O sea, ahí habla de una profunda herida de rechazo. ¿Sí? Es tal su duda, como mencionábamos, ellos dudan mucho del derecho de tener derecho a existir, a no estar totalmente encarnado, y esto explica el por qué no está proporcionado, no está fragmentado o está fragmentado. Ajá, por ejemplo, no hay simetría facial, por ejemplo, son esas personas en las que una parte de la cara se le ve más grande que la otra, ¿sí? O como si los pedazos o las partes del cuerpo no encajaran completamente. Esto, de hecho, es muy fácil verlo en las personas, es muy perceptible a la vista. No están proporcionados, o sea, pareciera que un brazo está más largo que el otro, un hombre una parte del cuerpo más proporcionada que el otro, ¿sí? Su cara igual, no hay simetría. Entonces esto es muy visible y muy característico en estas personas que tienen la herida del rechazo. En cuanto al cuerpo contraído, esto se refiere a que la persona misma tiende a contraerse. Sus hombros están hacia adelante, o sea, empiezan a un intento con esto hago que no me vean, ¿no? Tienden a tener los brazos pegados al cuerpo. Son algo así como adultos en cuerpos de niño. Su rostro es muy característico también. A nivel de los ojos, estos son ojos pequeños, tienden a estar así como ausentes o vacíos, están así como en las nubes. Son personas que están así como que en el astral, andan en otro mundo, ¿no? Están ausentes, parecen que están en la luna. Se percibe también en esos ojos mucho temor, se ven como que tienen miedo, o sea, un profundo miedo. Cuando vemos la mirada de estas personas da la impresión de que tienen una máscara. Esto se refiere y sobre todo alrededor de los ojos. Eh, pero la máscara puede ser en general en el rostro. Entonces esto lo vemos en personas que tienen paño o bien ojeras muy marcadas. Entonces esto nos habla o nos puede orientar a que esta persona está manifestando a través de su corporalidad una herida de rechazo. El grado va a depender de cuántas características pueda tener, ¿no? Eh, las características físicas de la herida es la forma más confiable para el reconocimiento de la herida en cuestión. A diferencia de lo que decimos y lo que hacemos, nuestro cuerpo nunca de los nunca va a mentir.
más bien es un fiel testigo que refleja lo que sucede en los planos emocional y mental. Y bueno, esto es importante que se quede claro porque a través de la revisión de todas las heridas emocionales, lo principal, si quieres identificar una, lo principal que se tiene que observar es eso, las características físicas, porque como menciono, el cuerpo no miente, no va a mentir nunca. Eso lo vemos muy común cuando le preguntamos a una persona, ¿no? ¿Cómo estás hoy? Y te responde bien y trae una cara de enojo o una cara de tristeza, entonces ahí no hay congruencia. El cuerpo jamás, jamás, jamás va a mentir. Entonces las características físicas son una prueba muy, muy confiable para determinar cuál es la herida que en su momento está pasando esa persona. ¿Para qué? O sea, y aquí surge la pregunta, ¿no? Entonces, ¿para qué es que creamos respuestas corporales? Esto está basado en que nuestro cuerpo es un objeto flexible que se puede modificar tanto como sea necesario hasta resolver lo que se tenga que resolver o hasta que yo como ser humano ya esté estable, ¿sí? Entonces eso es común que por eso las características físicas se pueden ir modificando. Puede que en un momento la persona esté muy delgada, simétrica, pero llega un momento en el que si logra ver esta herida, su cuerpo se va a modificar y esto es real, sí se ha visto. Por eso no ciertas personas que entran en este trabajo de limpieza emocional, es muy común que sufran modificaciones a nivel de su fisonomía. ¿Sí? O bien si en algún momento se pueden reactivar estas heridas otra vez, vuelven a tener cambios, ¿no? Entonces a través de nuestro cuerpo es como nos damos cuenta tarde o temprano si hay alguna emoción o reflejo de ella latente. Entonces esto es importante, observar esta fisonomía, esta es una imagen que hay que recordar para identificar la herida del rechazo. A nivel del carácter, el carácter de una persona de rechazo, cuando la persona al considerarse nula o sin valor usa cualquier medio para ser perfecto. Comúnmente esta persona tiende a ser perfeccionista, muy intelectual. Es un intento de darse valor a sí mismo a sus propios ojos y también lo hace por el temor de ser juzgado, ya que ser juzgado para esta persona significa ser rechazada. Al no creer en su propia perfección, lo trata de compensar con lo que hace, haciéndolo perfectamente, y confunde con esto ser con hacer, o sea, no se identifica por quien realmente es, piensa que vale por lo que hace. Es muy común en su vocabulario escuchar frases que llevan estas palabras: nulo, nulidad, nada, inexistente o desaparecer. Son personas que utilizan frases como no valgo nada, no importa lo que yo haga, esto no vale nada o no me afecta nada de lo que otros hagan. O sea, utilizan este tipo de palabras comúnmente. Es una persona que se cree carente de valor, no cree en su derecho a existir, prefiere la soledad, ya que si se siente muy visto o muy acompañado, teme no saber qué hacer, teme no saber cómo responder. Tan pronto siente que pueda sentir pánico en una situación, su respuesta será huir o salvarse o ocultarse, y por eso su temor más grande es el pánico. O sea, realmente se paniquean estas personas, sienten un pánico muy, muy, muy profundo, ya que sabe que, ¿por qué? Porque sabe que en cuanto él entra en pánico, él o ella entran en pánico, se va a paralizar, ¿sí? Y esto le sucede muy frecuentemente con su progenitor del mismo sexo o con personas del mismo sexo que le recuerdan a ese progenitor. En cuanto a su alimentación, algo común en las personas con herida de rechazo es la pérdida de apetito. Y esto va mucho en relación cuando sienten temor. Ingieren porciones pequeñas. La anorexia es una forma que se da, es una predisposición común en estas personas, como también lo mencionaba hace rato, en que llegan a veces a tener la piel pegada al cuerpo, ¿no? En sus características físicas, y hay mucha predisposición a esto de la anorexia en su intento inconsciente de desaparecer.
¿sí? Para huir también consumen alcohol, lo que son las adicciones, en este caso alcohol, es una manera inconsciente de huir. Entonces eso también nos pudiera orientar a que esta persona tiene una herida activa de rechazo. Tienden a tener preferencia por lo azucarado. Esto es basado en que cuando se experimenta temor, se consume gran cantidad de energía y creen que el azúcar les dará la energía. Todo es muy subconsciente. Solo que, bueno, esta ingesta este consumo de azúcar y esta energía obtenida es temporal y va a tener necesidad de renovarse, y esto también puede tener consecuencias en ciertas enfermedades como les voy a mencionar ahorita. Dentro de las enfermedades, bueno, toda herida nos impide ser nosotros mismos, como ya les mencioné, ya que lo que genera es un bloqueo, y esto igualmente se ve reflejado en la salud. A nivel de piel, lo que se busca aquí, porque hay enfermedades en la piel, el objeto es evitar que me toque, o sea, que esa persona lo que busca es ser rechazada. Entonces, en su intento a que no me toques, a que no me veas, y a provocar el rechazo de manera inconsciente, generan enfermedades que creen una cierta como rechazo o repugnancia, y por eso las personas no se acerquen a ellos, o sea, de esa manera ellos generan ese tipo de enfermedades. Las diarreas, por ejemplo, son como manifestación también de rechazo. Ingieren alimentos y entonces es una manera inconsciente de decir no quiero esto que tal vez me pudiera beneficiar, ¿no? O bien el vómito indica rechazo hacia una persona o situación. Las arritmias son reflejo ante la sensación de querer huir de una situación difícil, o sea, de esa manera la persona genera ¿qué pasa cuando una persona quiere huir, no? Pues se acelera el ritmo cardíaco. Entonces, tal vez no está huyendo como tal, pero la sensación de querer huir ya es como tal un detonante para que el ritmo cardíaco se empiece a alterar. Entonces, estas personas, las personas que tienen tendencia a arritmias, habría que indagar, no más en su infancia, si hay características de una herida de rechazo, y lo más probable es que si la ven, estas arritmias se desaparezcan. ¿Ok? Y bueno, cáncer. Esto, como les mencionaba más atrás, estas personas tienden a sentir un profundo rechazo hacia su progenitor del mismo sexo, quien es quien detona la herida, llegando incluso al rencor o profundo odio, ¿sí? Esta persona, pero aparte, no se permite aceptar que tiene esos sentimientos hacia su progenitor, porque no se los perdona y además equivale a admitir que es una persona malvada. Y eso para el subconsciente tampoco es aceptable, porque eso implica que ya no me van a rechazar más, ya no voy a pertenecer, voy a morir en el subconsciente. Entonces sería reconocer que en el fondo rechazan también a ese progenitor, cuando lo que en realidad están haciendo es acusarlos de haberlos rechazado, ¿sí? El huidizo no disfrutó de ser niño, tuvo que madurar rápidamente creyendo que así maduraría rápido. De ahí que también su anatomía parezca infantil. Entonces estas personas, al tener un profundo rencor, un profundo odio, al no ser, si tan solo ellos aceptaran, sí tengo estos deseos, aceptaran lo que están viviendo en ellos, con eso se liberarían y liberarían ese cáncer. ¿Sí? Y aceptaran que eso no significa que sean malas personas, porque es parte de su humanidad, pero también va de la mano de ciertos patrones, ciertas creencias y cuestiones socioculturales en las que eso no empata con ser buena persona. Entonces es una lucha interna de esa persona en estoy sintiendo odio, pero aparte tengo que ser buena persona, no es congruente. Entonces es una lucha interna. Con el simple hecho de reconocer, es liberador, háganlo un día, o sea, reconozco que sí tengo estos sentimientos, no, obviamente no voy a ir a hacerle algo a esa persona, pero el hecho de reconocer ya me libera, sí, ya me quita de eso, ¿no? Entonces estas personas detonan ese tipo de enfermedades cáncer basado en eso, en que no aceptan realmente que tienen esos deseos, ¿no? De rencor y de profundo odio.
Los problemas respiratorios pues también van en relación al rechazo. Alergias pues van en una alergia que traduce, ¿no? Rechazo a algo. Entonces de ese lado, como todo esto es muy... la cuestión emocional a veces es se generan enfermedades de manera que den el simbolismo, ¿no? Que den la explicación. Pues una alergia traduce rechazo. Entonces las personas que desarrollan alergias hay que indagar porque lo más probable es que tengan por ahí una herida de rechazo, a lo mejor no tan amplia, pero sí un poco. Por lo que les decía, ¿no? A veces en su afán de obtener energía, creen que obtienen energía el hecho de estar en este tipo de herida, conlleva mucho gasto de energía, entonces tienen la creencia inconsciente de que con el azúcar van a obtener energía, entonces, pero es temporal y entonces abusan en su consumo de azúcar. Esto puede conllevar alteraciones a nivel del páncreas, lo que puede detonar ya sea en una diabetes o en cuestiones de hipoglucemia también. Y estas personas, al ser huidizos, al rechazarse a sí mismos, al no aceptarse, tienden a la depresión, a las ideas suicidas, suicidio, incluso a la psicosis. Y bueno, en general, esto es a grandes rasgos lo que se refiere a la herida del rechazo. Si has reconocido esta herida en ti, alguno de estos datos, es importante saber que quienes nos rechazan, es decir, si hay una persona, por ejemplo, nuestro progenitor del mismo sexo, o ya lo vemos a través de ciertas personas, están ahí para mostrarnos hasta qué grado nos rechazamos a nosotros mismos. No es más que un espejo, ¿sí? Y de hecho ese es el para qué tenemos esa herida, o sea, venimos a trabajar la aceptación de nosotros mismos, el amor propio. Recuerda que el rechazo viene de la no aceptación y mientras más grande sea la herida de rechazo en una persona, más atraerá circunstancias, eventos o personas para ser rechazado o para rechazar a los demás. Si te llegas a identificar en esta herida, primero lo que requiero ver, o sea, si yo me identifico en esta herida, por ejemplo, en su momento, ¿no? Yo identifiqué algunas cosas de esta herida, algunos puntos. Lo primero que yo requiero ver dónde fue el origen e identificar qué me llevó a comportarme así. Ya lo vimos, ¿no? O sea, viene desde la gestación. Pero también es importante reconocer que lo más probable es que si yo tengo herida, en general las heridas, si yo tengo una herida como tal activa, es porque mi progenitor en cuestión también la tiene. Entonces quiere decir que él también vivió esas situaciones que lo llevaron a desarrollar esa herida, a presentarla. Entonces aquí la aceptación es clave en el proceso de sanación. Una herida que no es aceptada es una herida no sanada. Entonces eso es importante, es como que el primer paso para el camino de sanación de cualquier herida, ¿no? Y de esta herida en cuestión. Y bueno, si en algún momento requieres acompañamiento, con mucho gusto me puedes contactar, te dejo la dirección. Búscame así como Olivia Quintanar Holística. Me encuentras en mis redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Y con mucho gusto, pues iniciamos y te acompaño en este proceso de sanación. Nos vemos en la próxima cápsula para ver la siguiente herida, que sería la herida de abandono. Dale like, comparte si te gustó, déjame tus comentarios de lo que te llegó, lo que viste, lo que descubriste. Será un placer para mí acompañarte. Muchas gracias y hasta luego.